Debo confesar que tengo poca experiencia, no la uso mucho, pero dependiendo de ciertas patologías y en otros grupos, pues se usa con mucho más frecuencia. No sé si alguien quisiera hacer una intervención inicial en general, tiene alguna opinión genérica. Mauricio, ¿quisieras comentar algo? Pablo, gracias. No, me gustó mucho. Yo, igual que vos, nosotros en el hospital sí se usa pues mucho. En el hospital hay mucho niño de intestino corto, enfermos de hepatopatías, pero digamos que eso nosotros intervenimos realmente poco. Hay unas nutricionistas muy expertas y con ellas se concertan muchas cosas, pero se ocupan bastante de eso, en realidad ellas pues, esas profesionales. Me gustó mucho, Gerardo, repasé y aprendí muchas cosas. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias, profe. Rafa y Juan Camilo también te mandan saludos, que muy buena presentación. No sé si alguien más, profe Perdomo. Hola, Ahí, buenas tardes. te vimos. Hola Pablo, hola Gerardo y todos, muchas gracias. La verdad, muy bonita la presentación. A mí el tema de nutrición parenteral sí me encanta, porque nosotros somos como de la vieja guardia que nos tocaba preparar todas las parenterales e incluso hay instituciones en Bogotá donde todavía por ejemplo, entre semana o en fines de semana o alguna cosa somos los encargados de preparar las parenterales. Yo creo que esa es una cosa que teníamos pues los pediatras, en verdad los generales, ni siquiera tenía que ser intensivista. Eso se ha perdido un poco y creo que felicitarlo por la presentación porque realmente creo que los aspectos prácticos de ella creo que son muy útiles para que alguien que tenga algunas dudas pueda repasar un poco cuando vea la grabación y tomar algunos puntos importantes. Me pareció bonita, ordenada, eh, muy chévere. Una sugerencia y una pregunta de ignorancia. La sugerencia es en la diagramación de la letra. Yo te sugeriría una letra un poquito más grande porque algunos viejitos ya tenemos presbicia y ver una pantalla bastante blanca con unas letras chiquitas en el teléfono todavía nos da un poquito de briega. Entonces, sugerirte, y cuando vuelvan los congresos no virtuales, realmente en las pantallas grandes se benefician de una letra un poquito más grandecita. Pues esto es una sugerencia boba, pero espero te sirva para el futuro. Y la pregunta que tengo es que vi en la parte de lípidos que se menciona algunas restricciones al uso de lípidos con la trombocitopenia. Yo siempre he tenido esa duda porque lo he buscado, tal vez no tan exhaustivamente como debiera y había prácticamente llegado a la conclusión para mí misma que era una especie de mito urbano, esa limitación entre trombocitopenia y pasar de, por ejemplo, 2.5 gramos por kilo por día de lípidos diarios en los niños y quería saber qué encontraste al respecto y te agradezco me saques, si es posible, de la duda. Gracias. Se salió Gerardo, se asustó. Pía, ¿qué son esas preguntas? Parce, pero no, la pregunta no es a morir, parce, sino que yo de verdad la he buscado y no la he encontrado. Es en No, serio de acuerdo con y vos, Pía, es una sensación que inclusive hoy Gerardo está rotando pues en la unidad de nosotros, en el general en estos momentos. Yo discutía eso con él, que aunque aparezcan las guías, la sensación es que no es una recomendación con mucho sustento y me pasa lo mismo que te pasa a vos, no he podido encontrar una sustento. bueno, me alegra que nos pase lo mismo y realmente no fue la intención asustarlo. Aló, no, doctora, perdóneme, se me desconectó, pero ya me conecté desde el Wi-Fi, o sea, puse el Wi-Fi del teléfono, pero ya estoy acá de nuevo. Hola, no, creo que, no sé si alcanzaste a escuchar la pregunta, pero creo que No, ya, estaba viendo la diagramación, que la letra es muy chiquita, hasta ahí la eso sugerencia. sí, para la presbicia, eso. No, y la pregunta sobre el tema de lípidos y las restricciones en el aporte de lípidos con trombocitopenia, es que realmente el sustento de eso, no sé si, pues si me puedes ayudar o porque es que uno lo encuentra en varias partes, pero
cuando uno va a buscar un artículo, o de hecho yo honestamente les soy franca, yo tengo chinos que he tenido, muchos que tienen plaquetas bajitas y que eso por encima de 2.5 gramos por kilo por día porque le hace más daño la desnutrición que la trombocitopenia que no está sangrando. Entonces realmente no sé si eso tiene que ver con preparaciones antiguas, si hay realmente una evidencia a ese respecto, no sé tú qué hayas encontrado. Sí, doctora, pues mire que casualmente justo ese es un tema que me preguntó esta mañana el doctor Juan Camilo en la rotación. Eh, la idea es que hay pacientes que tienen trombocitopenia, que incluso en estos pacientes por trombocitopenia por otra causa, pues no habría indicación de quitar la nutrición parenteral. Y lo que usted dice es verdad, pues como que en algún momento se dice que la nutrición parenteral puede estar asociada a la trombocitopenia o puede producir incluso trombocitopenia, pero pues yo dentro de las guías que leí, los artículos que revisé, no hay una que diga que contundentemente los lípidos se asocian a producir trombocitopenia. Incluso en las guías de lípidos del doctor Lapillone, como les decía, pues no decían nada al respecto, pues porque no hay como una evidencia sólida que hable a favor o que hable pues en contra de los lípidos en cuanto a trombocitopenia. Entonces, más bien sería como establecer cuál es la causa de la trombocitopenia y pues en estos pacientes no tendría como indicación de quitarlo. Perfecto, gracias. Y también resaltar una cosa que creo que debe quedar en el ambiente de las personas que lo escuchen cuando, y es, aunque uno tenga un servicio de nutrición muy bueno, creo que es importante que algunas de las cosas que mencionaste las recordemos. No es raro que nosotros soltemos muchas cosas. Obviamente somos un grupo, somos un equipo interdisciplinario, multidisciplinario, donde terapia debería encargarse del ventilador, enfermería de lo suyo y nutrición de lo suyo, pero a lo largo de la vida he descubierto que fijarse en la formulación de la parenteral te puede traer sorpresas. Entonces, creo que, por ejemplo, es importante eso que resaltaste y es, obviamente la idea es no poner parenteral, pero si uno va a utilizar parenteral, pues póngala con ganas, o sea, arranque y suba y llegue a parámetros y alcance lo que necesita. Por ejemplo, si se descuida uno y se encuentra con una nutricionista un poco tímida, arranca una parenteral el lunes y cuando la va a ver el viernes todavía no ha llegado a parámetros plenos. Entonces creo que sí es importante que cada grupo pues se encargue de lo suyo. Si uno tiene la ventaja de que nutrición le prepara o le ordena, le formula la parenteral, pues excelente, pero yo creo que es importante lo que dijiste, tenemos que estar encima y confirmar bien esos parámetros que les están poniendo, porque a veces pueden ser un poquito tímidos y eso creo que va en contra del paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, también y por la recomendación, que lo tendré muy en cuenta. Pía, muchas gracias, Gerardo, Juan Camilo. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta por ahí o quiere hacer algún comentario. Pablito, buenas tardes. Pues primero que todo felicitar a Gerardo, creo que fue una presentación muy buena, con una buena diagramación, con un excelente manejo del lenguaje, cosas que a veces hemos venido perdiendo. Y la parte práctica de la presentación creo que es excelente porque para muchos que hemos venido dejando de tener que formular las parenterales, pues creo que nos generó bastantes recuerdos y aclaraciones de cosas que de pronto hemos venido dejando de manejar. Los hospitales grandes tienen muchas ventajas que a veces se vuelven desventajas, como es que si ya hay un comité de soporte nutricional, uno se limita a la interconsulta y a veces deja de estar vigilando ciertas cosas que se convierten en cosas importantes, como decía Pía, que saber cómo se formula, saber cómo se prepara, saber cómo se integran ciertas cosas, las compatibilidades, las inestabilidades, la forma de administrar la parenteral es importante. El énfasis en que debemos tratar de preservar la alimentación enteral, pues creo que lo hemos venido repitiendo siempre, el que sea la parenteral indicada de manera plena, no de manera muy liberal, como a veces
veíamos que niños que salían de una cirugía que pudiera sugerir que en los siguientes 2 o 3 días no pudiera tener alimentación enteral, entonces ya se volvía una indicación. Creo que está claramente demostrado que el inicio temprano innecesario de algunas parenterales expone a nuestros pacientes a riesgos innecesarios. Y no, de pronto en los pacientes críticos, recordarle a las personas que nos ayudan en la preparación de la parenteral que muchas veces nosotros tenemos la necesidad de preparar parenterales extremadamente concentradas para que nos dejen algún tipo de libertad de otras fuentes de líquidos que se vuelven para nosotros obligatorios, como son los vasoactivos, los antibióticos, correcciones de alguno que otro desequilibrio electrolítico. Entonces, a veces no es esto tenido en cuenta y cuando tenemos pacientes con algún grado de disfunción renal que nos limita el manejo de líquidos, a veces nos vemos complicados en esa situación. Otras cosas que hemos visto es el manejo de las hiperglicemias achacadas a la nutrición parenteral, que muchas veces de manera muy olímpica se convierte en bajar el goteo a la parenteral, con las implicaciones en el aporte de los otros nutrientes y con el desperdicio y riesgo de tener parenterales que están diseñadas para estar preparadas durante algunas horas y a veces terminan estando colgadas ahí más del tiempo que debiera. Entonces, tener eso en cuenta y saber que si yo tengo un paciente con hiperglicemia relacionado pues por su estado crítico y no siempre relacionado por la cantidad de aporte de carbohidratos, pues existen otras medidas diferentes a bajar el goteo de las parenterales. Las bombas de infusión que tenemos ahora tan inteligentes pues permiten que la programación de parenterales cicladas sea una tarea muy fácil, ya no tan complicada como en épocas anteriores. Y de nuevo felicitar a Gerardo y agradecerle por la integración al grupo y esperar que siga teniendo ese tipo de presentaciones tan buenas como las que tuvimos hoy el placer de escuchar. No era más el comentario, Pablo. Profe, muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces creería que podemos poner las preguntas del taller para aclarar algunas cosas. Muchas cosas ya les dijo Gerardo, pero sería interesante oír a los demás. ¿Tienes ahí eso? Entonces, pues hicimos 3 preguntas orientadas a esto de la parenteral. La primera pregunta, que es la que más nos ha dado vueltas de forma reciente, es basado en lo que conocen hasta ahora de la fisiología, ¿por qué creen que poner nutrición parenteral en la primera semana de un cuadro inflamatorio típico de un paciente crítico inestable ha demostrado ser más deleteria que no hacerlo? ¿Qué encontraron o qué han visto? Dale, Juan Sebastián. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Sebastián Baraja, soy fellow de la Universidad Nacional de primer año. Digamos que para contestar la pregunta, lo primero que yo acudí fue, pues digamos, a ratificar esa evidencia que hay actualmente sobre esta premisa del uso temprano o tardío de la nutrición parenteral. Uno encuentra evidencia muy fuerte. Hay el grupo belga, que pues digamos que fueron los artículos que Gerardo pues nos mostró en las últimas diapositivas, pues encabezado por el doctor Van den Berg. En 2011 hace un estudio muy grande que es el estudio de PANIC, en el cual muestra que los pacientes, fueron adultos, los pacientes a los cuales se les iniciaba nutrición parenteral en las primeras 48 horas versus los que se les iniciaba después de la primera semana, tenían mayores complicaciones infecciosas, mayores estancias hospitalarias y en UCI. No hubo una diferencia en mortalidad. En pediatría, en 2016, el mismo grupo hace también un estudio aleatorizado y randomizado en el cual muestra la misma evidencia, ratificando que el inicio temprano, digamos, dejando como un concepto claro. Entonces ya la pregunta que uno se plantea es esta que nos describen en el taller, y es ¿por qué no muestra beneficios?
sí, aparentemente sería un concepto pues plausible que uno iniciando la nutrición parenteral limitaría pues el catabolismo y por tal la pérdida de músculo y podría eso llevar pues a un beneficio aparente. Lo que encontré fue lo siguiente. Primero, este mismo grupo en el estudio que les referencié 2011 hace un subestudio. Ellos lo que nos sacaron fue un grupo muy pequeño de pacientes, 20 pacientes, y lo que hicieron fue evidenciar que al administrar la nutrición parenteral no repercutía eso en la pérdida muscular. Hicieron un estudio muy objetivo en el cual con tomografía analizaban la masa muscular femoral y abdominal, y ellos objetivamente mostraron que la nutrición no mejoraba la pérdida. Los dos grupos de pacientes, tanto de temprana como tardía, tenían la misma pérdida muscular, por lo cual esto contradice, digamos, la premisa para la cual se utilizaba pues la nutrición parenteral. Y la siguiente pregunta, pues digamos que parte de esa es, pues, ¿para dónde van todas las proteínas que uno está aportando en esos primeros días? ¿Para dónde, pues, qué vía metabólica toman si ya no es la de, digamos, limitar esa pérdida de músculo? Y este mismo grupo, pues, digamos, profundizando en el estudio, lo que evidenciaron fue que todas esas proteínas que aportamos, lo que van a hacer es una ureagénesis. Y entonces, ¿cómo lo evidenciaron? Lo que mostraban era que los pacientes que tenían un inicio de nutrición parenteral temprana tenían un aumento del boom superior a los pacientes que no recibían nutrición parenteral. Asociado a esto, como los pacientes tenían un boom muy elevado, ya encontraron asociaciones como, por ejemplo, prolongación de indicación de terapia de reemplazo renal. Entonces, por lo cual los llevó pues a la conclusión de que la nutrición que estamos aportando en esa primera semana no se va para síntesis proteica o por lo menos limitar el catabolismo, sino que va a generar una pérdida a nivel renal de todas esas proteínas que estamos administrando. Y digamos, partiendo de esto mismo que concluyeron ellos, uno pues digamos que evidenciaría, bueno, a los pacientes que les estamos administrando nutrición parenteral temprana no les va mejor porque las proteínas se pierden por la orina probablemente, pero ¿por qué les va peor? ¿Por qué se infectan más? ¿Por qué se demoran más? Y hay un estudio muy interesante por el doctor Gons, que también es belga y es del mismo grupo, en el cual lo que evidenció fue que los pacientes que recibían esa nutrición parenteral temprana tenían una disminución de la vía de la autofagia. Este parece que es el concepto más importante para mostrar de los desenlaces que influye más en los desenlaces negativos. Recordando, la autofagia es una vía muy importante para limpiar, digamos, despejar todos los organelos dañados, quitar todas las proteínas ubiquitinadas, digamos, todo el daño que hay en el paciente crítico. La autofagia digamos que hace una limpieza, hablando pues de manera muy superficial. ¿Qué pasa? Al parecer, al administrar la nutrición parenteral, limita esa vía de autofagia, por lo cual esta sería la justificación de los desenlaces negativos. Y que digamos que lo que encuentran estos autores es que al parecer la inanición en esos primeros días, o sea, la disminución del aporte como tal energético a los pacientes, o sea, no administrar nutrición parenteral, es un estímulo de estrés que alimenta esta vía de la autofagia. Y por último, también pues obviamente asociado a toda esta vía de la autofagia está el hipermetabolismo, que ya se evidenció que no era tan severo, lo que hablaba Gerardo, más o menos del 10%, y por lo cual hay varias vías como el catabolismo proteico, digamos que suple ese déficit energético, por lo cual suplir con una vía externa no parecería necesario. Incluso, pues ya, digamos, Gerardo lo tocó, la sobrealimentación está asociada con efectos adversos y pues está muy claro que pacientes con hiperglicemia van a tener desenlaces negativos. En conclusión, y para pues digamos a llegar a una idea muy sencilla, al parecer el sistema, digamos, nuestro sistema en un estado crítico lo que hace es estimular esa vía de autofagia y lo que hacemos es limitarla cuando administramos una nutrición parenteral, por lo cual posiblemente esta sea la justificación, pero pues los grupos claramente están profundizando más en las explicaciones de por qué a los pacientes les va mal. Y con eso termino. Gracias. Juan, muchas gracias. Muy profunda la reflexión. No sé si alguien más encontró algo diferente o quiere agregar algo más. Dale, Orlando.
Orlando, ¿Me escucha? Ah, perdón. ahora sí. Espera un momentico. Sí, encontramos lo que dijo Sebastián muy completo, yo adicionaría que encontré una referencia con respecto de que, a que la principal morbilidad que se encontraba era con la presencia de infecciones y comentaban que podía estar relacionado, que en estudios translacionales han encontrado de que sobrealimentar ratones incrementa la interleuquina 10, que es como uno de las tesis eventuales para el síndrome de respuesta antiinflamatoria. Entonces, se podía pensar de que hacer nutrición parenteral temprana en la fase en la que hay mayor activación del sistema antiinflamatorio, pues deja al paciente en una condición de inmunosupresión que facilitaría más los procesos infecciosos. Y todo. Ya lo demás, Sebastián lo comentó. Muchas gracias, Orlando. En principio, pues entonces parece ser que tiene que ver algo con el componente de catabolismo. Siempre queda la pregunta de si esta debería ser una recomendación general para cualquier escenario de la UCI o deberíamos tener subgrupos de paciente al estilo de los fenotipos que hablamos tanto. Sin embargo, pues hoy en día somos más cautos en tratar de no usar nutrición parenteral temprana porque hace más daño que bien. En el peor de los escenarios, pues no hace bien. Entonces, en principio, pues tener cuidado con eso, seguir buscando alternativas, explicaciones y de pronto algunos subgrupos particulares que sí se beneficien de nutriciones parenterales tempranas bajo el principio original, que era tratar de revertir rápidamente el catabolismo por otras vías. La siguiente pregunta pues va orientada hacia balance de esto de lípidos, proteínas y carbohidratos. Gerardo habló un poco de él, un poco pensado en los escenarios, en algunos escenarios particulares, un poco lo que decía el profe Perdomo y Pía de tener algunas ideas para que la nutricionista no se quede encasillada siempre en el mismo escenario, sino si hay que tener escenarios particulares en los cuales uno debería hacer algunos cambios. Gerardo ya lo mejor lo escribió parcialmente. Stephanie. Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Flores, fellow de primer año de la Universidad de La Sabana. Entonces, es importante establecer los requerimientos energéticos, asegurando un aporte equilibrado de cada nutriente, con la intención de conseguir una adecuada retención nitrogenada y evitar alteraciones metabólicas. Para esto se considera entonces hacer una distribución del aporte total de las calorías en forma de glucosa en un 60-75%, lípidos en un 25-40% y proteínas entre un 12-16%. Esos aportes obviamente se ajustarán de forma individualizada, haciéndose un ascenso gradual, digamos que teniendo en cuenta los requerimientos que nos establecen. Entonces, por ejemplo, para los aportes de glucosa, tenemos más o menos que para los lactantes y en niños menores de 2 años manejamos dosis iniciales de 5 a 7 miligramos por kilo minuto y hasta un aporte máximo entre 11 y 12. Para los mayores de 2 años, dosis iniciales de glucosa entre 3 a 5 miligramos kilo minuto y alcanzando dosis máximas hasta 10 miligramos kilo minuto. Recordemos que las proteínas son el mayor componente estructural y funcional de las células, por ende el objetivo de su aporte va a ser mantener un balance nitrogenado y permitir un adecuado crecimiento orgánico. Y en condiciones de gran estrés, hipercatabolismo y balance nitrogenado negativo, quizás el aporte va a ser mayor al señalado, dependiendo lo de las fases, si estamos en la fase aguda, en la fase de estabilización o en la fase de recuperación. Los hidratos de carbono y los lípidos son la principal fuente de energía en la nutrición parenteral. Los lípidos deben agregarse a todas las soluciones por ser fuente de ácidos grasos esenciales, con la intención de disminuir la osmolaridad de la solución por su elevada densidad calórica y para evitar efectos negativos de la sobrecarga de glucosa, siendo entonces el aporte mínimo ideal para evitar deficiencia de ácidos grasos esenciales más o menos, por lo menos 1.1 gramo por kilo día. En algunas partes mencionaban lo del tema de que en caso de trombocitopenia o hipertrigliceridemia
considerar pues hacer ajuste de los niveles de lípidos, pero esto, digamos, considerando no llevar al paciente a un déficit de ácidos grasos esenciales. Vital aportar vitaminas hidrosolubles y liposolubles junto con oligoelementos que se ajustarán pues de acuerdo a lo que Gerardo nos mostró, de acuerdo al peso y pues edad del paciente. Y en relación a los electrolitos, recordar que es necesario considerar el aporte de ellos por otras infusiones. Si existen pérdidas adicionales, los aportes se deben ajustar según edad y condición clínica del paciente, y la nutrición parenteral no debe utilizarse para la corrección de trastornos hidroelectrolíticos. Y ya. Perfecto, Stephanie. ¿Alguien quiere aportar algo más o leyó alguna otra parte o alguna otra cosa particular de estos balances? Bueno, muy bien, entonces pasemos al tercer punto. El tercer punto va orientado un poco a recordar cuáles son las complicaciones del uso de esta nutrición parenteral para su monitorización y cómo detectarlas. ¿Alguno leyó esta o quiere contestar esta? Marcela, dale. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Claudia Marcela Fonseca, residente de primer año de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad del Bosque. Entonces, respecto a las complicaciones de la nutrición parenteral, pues se han clasificado, como nos mencionaron en la presentación, en alteraciones metabólicas, alteraciones mecánicas, asociadas principalmente con la colocación y cuidados del catéter venoso central, y pues las alteraciones hidroelectrolíticas. Dentro de las complicaciones mecánicas, pues pueden ser precoces o tardías. Las que son precoces generalmente son las que se asocian con la colocación anómala del catéter, desplazamiento, retiro, rotura o oclusión de esto. Se ha descrito una incidencia reportada de aproximadamente 3.3 casos por 1000 días del catéter. Clínicamente los podríamos sospechar por la presencia de un neumotórax, hemotórax, hemopericardio, ascitis, arritmias, alteración en el punto de inserción del catéter o presencia de solución parenteral sobre la piel. Dificultad para aspirar o para infundir a través del catéter. Y pues se debe verificar la posición del catéter una vez se ha realizado la inserción, pues con la radiografía previo al inicio de la utilización del catéter. También se pueden presentar trombosis asociadas con el catéter, esta pues ya un poco más tardía, que puede afectar la punta del catéter, la longitud del catéter o el vaso. Y se debe tener precaución con signos de tromboembolismo pulmonar. En caso de que se sospeche pues alguna alteración asociada con el catéter, como de trombosis, el diagnóstico se realiza principalmente por ecografía, pero el método de elección es la venografía. Se debe tener cuidado con la extravasación a través de las paredes del catéter, que pueda llevar a que se acumule la nutrición, pues dependiendo del sitio de inserción de catéter, en el espacio subcutáneo o en la cavidad torácica. Una clasificación más tardía, pero que igual es importante, y pues no voy a profundizar en ella, pero es importante mencionarlo, son las infecciones asociadas a la nutrición parenteral y al catéter venoso central, que es la complicación grave más común. Hay que tener en cuenta también, pues en la administración de la nutrición parenteral, que esté cubierta con el equipo fotoprotector para evitar la peroxidación y mantener la estabilidad de las vitaminas. Las complicaciones pues agudas son las alteraciones hidroelectrolíticas, hipertrigliceridemia e hiperglicemia, las principales a corto plazo. Se debe tener precaución con el síndrome de realimentación, que ocurre cuando se inicia una nutrición muy agresiva en pacientes que tienen desnutrición severa. Entonces hay que hacer un seguimiento estricto también de los electrolitos por esta parte. La hiperglicemia se ha descrito hasta en el 50% de los pacientes que reciben nutrición parenteral, y hay que ser más prudentes en pacientes que tienen diabetes o que tienen resistencia a la insulina, pacientes que tienen enfermedades graves subyacentes. Si se está realizando tratamiento adicional con esteroides, pues recordar que la hiperglicemia aumenta la morbilidad y la mortalidad en los pacientes en cuidado intensivo, y el objetivo sería aproximadamente entre 80 y 145 miligramos por decilitro.
Por todo esto, pues el control de las glucometrías o de la glicemia es el más frecuente, que se recomienda incluso más o menos 3 o 4 controles de glicemia en el día. Y tener en cuenta que cuando se interrumpe de forma repentina la nutrición parenteral se puede producir una hipoglicemia. Clínicamente, pues pueden presentarse alteraciones neurológicas en los pacientes que tienen alteraciones de la glicemia. Se pueden presentar anomalías en el equilibrio ácido-base, que pueden ser el resultado de un aumento en la oxidación de la glucosa y un aumento en la producción de CO2. La hipertrigliceridemia se presenta entre el 25 y 50% de los pacientes que reciben nutrición parenteral, se asocia con la infusión de lípidos y también se relaciona cuando pues que aumenta su prevalencia cuando hay un aporte adicional de esteroides, cuando el paciente presenta insuficiencia renal y cuando hay hiperglicemia. El riesgo, pues, que con valores mayor a 5.000, pero mayor a 1.000, se puede presentar pancreatitis aguda. Entonces, pues, el objetivo es mantener unos niveles de triglicéridos debajo de 400 miligramos sobre decilitro y la monitorización se recomienda que debe ser semanal. También se puede presentar hiperamonemia, es una complicación muy rara y no es tan aguda, se presenta principalmente después de 3 semanas de inicio de la nutrición parenteral. Se debe hacer seguimiento de la función renal, se puede presentar una azoemia prerrenal que se relaciona con deshidratación y un aumento excesivo de proteínas. Las complicaciones hepatobiliares son pues, complicaciones también más tardías, pero se debe estar pendiente de la función hepática. La hepatomegalia puede aparecer pocos días después del inicio de la nutrición parenteral y y la fosfatasa alcalina y gamma-glutamiltransferasa generalmente se elevan o se alteran antes de que haya una alteración de la bilirrubina, pero pues son marcadores inespecíficos. Y básicamente pues estas serían las complicaciones agudas de la nutrición parenteral. Marcela, muchas gracias. ¿Alguien quiere recabar alguna otra? Dale, Aleja. Buenas tardes, soy Alejandra Vega, soy residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad Nacional de segundo año. No sé si de pronto no escuché bien, me faltó, o Marcela ya la dijo. Quisiera recalcar el síndrome de realimentación, que es una complicación pues, que puede ser potencialmente mortal en los primeros días luego de reiniciar la alimentación, no solamente como lo vemos en los pacientes con inicio de la vía oral, sino también puede ser en pacientes, por ejemplo, como vemos en las anorexias o en las bulimias, que son de difícil inicio para la vía oral por rechazo de la paciente, que no permiten pasos de sonda o que por algunas condiciones anatómicas o quirúrgicas no es posible. En ellos también puede verse este síndrome, pues generalmente ocurre, como dije, en los primeros días de la realimentación y su mecanismo principal pues vendría siendo la secreción aumentada o el aumento de secreción de insulina, que lo que va a hacer es que va a haber más captación de glucosa, fósforo, magnesio y potasio hacia la célula, generando pues todas las alteraciones electrolíticas que se observan en estos pacientes. ¿Cómo los podemos diagnosticar? Pues generalmente son muy inespecíficas y van desde arritmias, debilidad muscular, puede haber falla respiratoria, falla cardíaca, edema, letargo, convulsiones. También se pueden observar deficiencias de vitamina B1 por estos nuevos mecanismos que ya nombré, beriberias agudos, sobrecargas de volumen con edema, y entre los trastornos electrolíticos, hipofosfatemia, hipocalemia, hipomagnesemia, algunas intolerancias a la glucosa y acidosis láctica. Es básicamente muy importante, o lo más importante es la prevención de este síndrome, y las guías son muy enfáticas a recalcar que el apoyo nutricional debe ser iniciado lentamente, generalmente administrando incluso menos del 50% de los requerimientos objetivos y progresarlos lentamente. Eso es todo. Vale, muchas gracias.
Otra cosa que yo de pronto leí muy poco acerca de esto porque dicen que es muy raro, pero también se han observado reacciones de hipersensibilidad con las nutriciones parenterales y pues uno observa pues digamos lo clásico, erupciones cutáneas, escalofríos, fiebres, y ellos dicen pues que como no es tan habitual uno pensaría que pueden ser otras alteraciones, que se puede confundir mucho con sepsis, con choques, que no hay que olvidar que se puede presentar y obviamente digamos la forma más rápida de que nos ayudaría al diagnóstico es al suspender la nutrición parenteral, pues los síntomas mejorarían. Y eso es todo. Muchas gracias, Ale. ¿Alguien leyó alguna otra complicación? ¿Tiene algún otro comentario? Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado este bloque de fisiología gastrointestinal, que a veces no le paramos tantas bolas, pero que tiene pues mucha información y es muy interesante. A partir de la otra semana empezaremos el módulo de endocrinología e inmunología. Vamos a discutir algunos temas que son de vital importancia para pacientes críticos en general y que pues son muy enriquecedores porque nos ayudan a entender la fisiología. Entonces, pues muchas gracias a todos y nos vemos en 8 días. Muchas gracias, doctor.